Tiempos muy difíciles, días muy malos en que la tormenta se vislumbraba en el horizonte. Israel, el reino del norte que se componía de 10 tribus, había caído en manos de los asirios. Tal ejército había arrasado la ciudad, asesinaron a los hombres jóvenes y abusaron de todas las mujeres. Del reino de Israel ya no quedaba nada. Pasados 100 años, el ejército babilonio acechó al reino de Judá, y la gente se preguntaba si les pasaría a ellos lo mismo que pasó en Samaria, si caería la ciudad santa, Jerusalén. ¿Acaso iba a ser borrada Judá de la faz de la tierra? Ese temor dividió a los líderes de Judá. La mayoría de los sacerdotes afirmaban que Jerusalén no podía caer en manos de ejércitos extranjeros. Afirmaban que Dios iba a intervenir de manera milagrosa para afirmar la seguridad de la ciudad santa. Sin embargo, el profeta Jeremías había recibido una visión distinta. Él afirmaba que Dios había entregado la ciudad en manos de los invasores debido a los muchos pecados de la comunidad, y acusaba a los reyes y a las familias de los poderosos de haber violado el pacto con Dios, de haber robado al pueblo inocente. También acusaba al pueblo de caer en el pecado de idolatría, el más grave de todos. Idolatraban a divinidades falsas de pueblos extranjeros. Las palabras del profeta Jeremías eran muy duras, porque Jeremías les anunciaba que ejércitos extranjeros iban a invadir Jerusalén. Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Además, el Señor dijo sobre la idolatría en la que había caído Israel y Judá: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto?, dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Los profetas acompañaban su mensaje con actos proféticos, que de esa manera ilustraban sus enseñanzas. Jeremías, el profeta, hizo varios actos proféticos, pero el quizá más memorable fue el que llevó a cabo en casa del alfarero. Jeremías escuchó la voz del Señor que le dijo: levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te daré un mensaje. Cuando el profeta llegó, vio al alfarero del pueblo trabajando en el torno, que tenía una superficie plana y redonda, la cual también llamaban la platina. El torno tenía un eje sobre el cual giraba, y sobre la platina se modelaba y se moldeaba. Con las manos mojadas, el alfarero torneaba y daba forma al barro. El artesano le iba dando forma al barro por medio de apretones y estiramientos. Esos tornos tenían una rueda pesada de madera en la parte baja, la cual hacían girar con el pie. Y eso generaba bastante inercia para que girara continuamente, a pesar del freno que se ejercía por la presión del alfarero con el barro. Mientras el profeta veía al alfarero trabajar, vio que la vasija le estaba quedando defectuosa, y entonces el alfarero rompió el vaso que estaba formando. Tomó el amasijo y volvió a empezar, pero esta vez la vasija quedó bien, y el alfarero la pudo colocar en el horno, y en ese momento Dios vuelve a hablarle al profeta Jeremías, en lo que es Jeremías 18:6, y le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ese día el pueblo comprendió el mensaje que Dios le había dado a Jeremías. Dios no quería destruir a su pueblo, sino que como el alfarero con el mismo barro puede hacer una vasija nueva, así Dios quería darle una nueva forma a su pueblo. Porque como el alfarero no desechó el barro, Dios no quería desechar a su pueblo. Lo que Dios desea es que su pueblo comprenda que ha pecado, que comprenda el mal que ha hecho, que se arrepienta para que pueda volver a la comunión con Dios. Dios no desea destruir a su pueblo.
y tampoco quiere sustituirlo por otro, porque lo que Dios desea es darle otro camino, una nueva forma de acercarse a Dios, un nuevo futuro. Lamentablemente, Judá no cambió sus malos caminos y acabaron siendo oprimidos por los babilonios. Todo su liderazgo cívico, político y religioso fue deportado a Babilonia y ahí todos fueron puestos en campos de concentración. A sus líderes militares los mataron y pasaron varias décadas antes que el pueblo judío pudiera volver a su tierra. Lamentablemente, muchas personas leen hoy esta historia como si fuese una reliquia, solo como un dato arqueológico que no tiene nada relevante para nosotros el día de hoy. Pero yo les propongo que leamos este pasaje como lo que es, la palabra de Dios, para que sepamos lo que Dios tiene que decirnos a nosotros hoy. Dios nos dice que nuestro país necesita hacer un cambio, mejorar sus caminos, mejorar sus obras si quiere un ambiente de paz y un futuro de prosperidad. Por mucho tiempo nos hemos rezagado en la lucha por la paz y hemos dado lugar a que el enemigo tome ventaja. Hemos descuidado los portillos y no hemos reparado los muros. Pensamos que como somos pueblo santo adquirido por Dios, nada nos puede herir. Pero como les anunció Jeremías el profeta, no podemos eludir al enemigo con solo decirle templo de Dios. Y no estamos pendientes de lo que pasa en el entorno que nos rodea. Y no nos damos cuenta que cada día crecen más el crimen, la violencia y toda clase de exceso. Y lo normalizamos. Nos estamos acostumbrando al racismo, al odio y a toda clase de herejías, que muchas veces ni nos fijamos, que nos involucramos nosotros mismos en idolatría, lo cual nos lleva a cometer herejías. Es tiempo de ver en nuestro interior y decir basta ya, basta de apatía, de violencia, de no hacer lo bueno, y ya basta de usar el nombre de nuestro Dios en vano, porque eso está destruyendo al pueblo y a nuestro país. No podemos seguir usando el nombre de Dios para justificar tantos excesos. Estamos viviendo una terrible crisis de valores, una carencia de empatía. Vemos que el pudor y el respeto han quedado en el olvido. Nos ha tocado ser parte de la generación que se está olvidando de Dios, la que está sucumbiendo al monstruo del entretenimiento y la burla. Somos parte de la generación dividida por la religión y las ideologías. Y si no cambiamos nuestros caminos, seremos la generación que enfrentará el juicio de Dios. Pero eso no es inevitable. Detrás de todo esto hay una gran noticia, que el juicio de Dios no destruye, sino que transforma. Porque Dios no nos quiere destruir, Él nos quiere dar una nueva vida, quiere hacer una vasija nueva de nosotros, y por medio de este pueblo renovar y purificar a este mundo que muere sin fe, sin esperanza y sin Dios. Dios no quiere destruirnos, no quiere destruir a esa gente, no quiere destruir a nuestro país ni a este mundo, no quiere destruir la iglesia. Él lo que quiere es renovarnos, hacer algo nuevo en cada persona, en cada casa y en cada familia. Dios quiere tomar todas esas realidades y transformarlas. Y ante todo, la iglesia debe dar un paso adelante y convertirse a Dios. La iglesia debe ser esa chispa que enciende el fuego del avivamiento, el avivamiento que este mundo necesita, que trae bendición con la palabra que predica y con los actos de misericordia que realiza. Dios no quiere destruirnos, Él quiere hacernos de nuevo, nos quiere transformar, darnos un nuevo futuro en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.